Amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablarles sobre este libro, Historia de la corrupción en el Perú, del historiador peruano Alfonso Quirós. Este libro lo recomiendo principalmente para aquellas personas que les gusta leer sobre historia y sobre política o sobre historia política. Pues bien, si bien este historiador está especializado en temas económicos y uno de los objetivos de este libro está justamente ligado al tema económico, que es por ejemplo saber cuánto dinero se va en la corrupción política en nuestro país. Debo decir que por suerte el libro no contiene este tipo de terminología, ¿no? No es difícil de leer, no tiene muchos detalles económicos que pueden asustar pues a un lector que no conoce sobre estos temas. Muy por el contrario, el libro está escrito de una manera sencilla, y más se enfoca en lo que es la historia y el quehacer político de nuestro país. Más se centra en los casos específicos de corrupción de nuestro país, de tal manera que nosotros podamos entender claramente con estos casos, con estos ejemplos, cuánto dinero se mueve y cuánto las personas involucradas, los personajes políticos involucrados y los métodos además que se han empleado para desarrollar la corrupción en determinados gobiernos. Al final del libro sí hay unas cuantas páginas en donde se detalla más este lado económico, en donde se pueden ver cuadros estadísticos, montos, cuadros comparativos entre un gobierno y otro de cuánto dinero se perdió en la corrupción. Pero repito, gran parte del libro nos cuenta más que todo la historia, nos pone casos específicos de corrupción en el país y nos da la lista pues de involucrados y los métodos que se emplearon para hacer este tipo de robo. Uno de los detalles interesantes del libro es que está dividido por periodos específicos de nuestra historia, algo que lo hace sumamente didáctico. Por ejemplo, hay una parte dedicada a lo que es el virreinato, hay otra parte dedicada a lo que es el tema de los libertadores, por ejemplo San Martín, Simón Bolívar. Hay otra etapa, hay otra parte del libro dedicada al guano, hay otra parte dedicada al guano y la guerra con Chile, hay otra parte dedicada, en fin, ¿no? Esto lo hace sumamente didáctico, sobre todo para aquellas personas que eh, desean conocer un tipo específico o un periodo específico de nuestra historia, pues simplemente van al periodo que más les interesa y pueden conocer ahí detalles sumamente interesantes. Ahora bien, particularmente recomiendo leer todo el libro porque es cuando uno lee todo el libro cuando tiene este panorama general de lo que es la corrupción en nuestro país, ¿no? Y además es ahí cuando uno puede encontrar estos métodos que se repiten constantemente en nuestra historia para robar. Puedo mencionar algunos de ellos sin dar ningún tipo de spoiler, ¿no? El tema de la minería, por ejemplo, el tema del contrabando, el tema de la venta de armas o la compra de armas, perdón, ¿no? Eso cuando hay guerras y se usan recursos del Estado para comprar guerras, pero gran parte de ese dinero se va a la corrupción. El tema de las grandes obras, ¿no? De los megaproyectos, que mientras más grande el proyecto, más dinero hay y por supuesto más posibilidades hay de robo. Y otros métodos más que lo vamos a ver a lo largo de toda la historia de nuestro país, desde el virreinato hasta los días corrientes, ¿no? Hasta nuestros días. Así que las personas que lean ese libro se van a quedar sorprendidos de cómo nos han robado todo este tiempo con las mismas excusas o bajo los mismos argumentos. Así que es algo sumamente curioso de leer. Así que como digo, ahí lo pueden leer por partes, si lo decían, enfocados en algún periodo específico de nuestra historia, o, que es lo que yo recomiendo, leerlo completamente.
uno de los detalles, como hemos dicho al inicio, interesantes, es de que este libro se encarga principalmente de investigar de cuánto dinero ha movido la corrupción en el país, ¿no? Es un trabajo interesante porque creo que hay muy pocos libros que hablan de manera tan directa sobre este tema. No es por adelantar nada, pero por ejemplo, y esta es una cifra que a cualquiera le puede espantar, es que el libro concluye de que anualmente el país pierde en promedio unos 3% del PBI nacional, ¿no? 3% del PBI nacional. Si uno recuerda que el PBI nacional que nuestro país designa, por ejemplo, al tema de la educación, es 3 punto tanto. Así que un monto similar del PBI que nosotros asignamos a la educación, pues ese monto también nosotros lo damos a la corrupción. Y digo nosotros porque no es solo un asunto de gobierno. El libro también nos muestra cómo los ciudadanos, la sociedad, los peruanos, somos cómplices de ese robo, siendo demasiado permisivos con las personas y con los gobiernos que han desarrollado la corrupción en nuestro país. Muchas veces hemos elegido nuevamente a un presidente que ha tenido anteriormente gobiernos corruptos, y esto lo vemos, como digo, a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Que parece ya un síntoma de nosotros como sociedad, esto de primero ser tan permisivos con la corrupción y segundo premiando a los corruptos, eligiéndolos nuevamente para distintos cargos públicos. Los detalles puedes decir, repito, el libro está muy bien escrito, es muy fácil de comprender, no se asusten para los que no les gusta la economía, los que no saben de economía. La economía forma parte de un pequeño tramo del libro, principalmente en la parte final, pero por lo demás es un libro sumamente fácil de leer, es un libro que da muchos casos, muchos ejemplos, hay algunas ilustraciones también interesantes que buscan retratar la sátira o la crítica periodística que se hacía en esas épocas. También el tema de los montos no es nada complejo, se puede entender fácilmente con conceptos mínimos de economía, el tema del PBI, qué es el PBI, qué es la deuda externa, ese tipo de cosas. Y si uno sabe eso, puede entender fácilmente el libro. Pero repito, para incluso el quien no sabe nada de economía, recomiendo el libro porque históricamente los datos que ha conseguido el autor, el detalle, los casos que se muestran aquí, y sobre todo la comparación, cuando uno compara cada época y todos los casos graves de corrupción que ha habido, puede encontrar un denominador común en todos ellos, casos muy similares, metodologías muy similares. Así que no es necesario, repito, conocer de economía. Lo otro bueno del libro es el precio, solamente cuesta 20 soles. Repito, es un trabajo que creo que se ha hecho muy pocas veces en el país, dedicarse a la corrupción de manera tan directa e histórica, ¿no? Tomando todos los periodos de nuestra historia. Así que cuesta solo 20 soles y está en todas las librerías del país. Está editado por el Instituto de Estudios Peruanos, así que es barato, es bueno y está muy bien escrito, ¿no? Así que bueno, esta es la recomendación que les tengo el día de hoy. En estas épocas además electorales, creo que es sumamente importante que cada peruano sepa esto, ¿no? De la historia de la corrupción en el país, porque se dice, no hay que conocer nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores. Pues lamentablemente nosotros conocemos muy poco de esta parte de nuestra historia en nuestro país, y es por ello seguramente que volvemos a cometer siempre los mismos errores. Así que bueno amigos, les recomiendo este libro. Nos vemos, chao.